Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nuestro personaje es el senador Juan Manuel Corzo, consagrado legislador, expresidente del Senado, conservador, norte santanderiano, miembro de la Comisión Primera del Senado de la República. Ya casi 20 años en el Congreso, doctor Juan Manuel Corzo. Bienvenido a nuestro programa. Muy buenas noches, Néstor, y a todos los televidentes. Es grato volver acá al programa de ustedes y participar, desde luego, en las inquietudes que ustedes tengan. La suya ha sido una carrera ascendente, concejal, diputado, representante a la Cámara, senador de la República. ¿Siempre se visualizó en estos escenarios? ¿Es usted un político por vocación? Yo soy político por vocación. Yo alrededor de los 7, 8 años inicié mi vocación creando una escuela en el norte de Santander, en Cúcuta, que es mi ciudad natal, y desde luego desde ahí siempre tuve mucha relación pues con la gente. Fui una persona que vivía por fuera casi de mi casa, por el deporte, por el ejercicio profesional posteriormente, en fin, siempre estuve relacionándome con la gente, estando atento, viajando por el departamento desde muy joven. Conocí mi departamento a eso de los 12 años, viajé por todos los municipios, conocí Colombia también desde muy joven, tenía la gran confianza de mi señor padre, que era notario, y desde luego recorría también territorio nacional. Y el deporte me ayuda a eso, Néstor. A propósito del deporte, usted llegó a ser selección nacional de básquetbol. Su deporte atlético, lo dice, aún lo practica. ¿Qué recuerdos tiene de esa época? Pues realmente fue algo muy grato porque eso nos sirvió para tener unos grandes amigos, los tenemos todavía, nos reunimos, hacemos campeonatos todavía los veteranos, logramos también estar en las categorías mayores, luego conocimos las grandes glorias del norte de Santander, gente muy importante en el deporte, como Jorge Niño, Micolta, Hugo Hernández, y compartí con ellos siendo yo muy menor de la categoría junior, juvenil, tener la oportunidad de campeonar aquí en Bogotá en 1978. Durante mis gratos años de vivienda en Cúcuta conocí a esos deportistas, los vi allí jugar en la cancha Toto Hernández, que es un escenario pues emblemático. No tuve la oportunidad de conocerlo a usted, pero sí conocí a su señor padre, al notario Luis Corzo. Háblenos de él, cómo ha influido él en su vida. Luis Corzo fue un hombre que tuvo muchos percances de familia en su niñez y en su juventud. Nosotros allá le decimos no abuela, sino la nona murió a muy temprana edad, y cuando ellos eran muy niños, luego les tocó una vida muy dura, pero siempre con mucho tesón, con mucho temperamento, con mucho temple y con mucha seguridad. Terminó en el Sagrado Corazón de Jesús, donde pudimos rescatar con un dinero que nos ayudó el gobierno nacional, la Quinta Teresa. No permitimos nada de corrupción en esa reconstrucción de la Quinta Teresa o restauración de la Quinta Teresa. La plata se manejó muy bien desde el Ministerio de Cultura. Hoy felicito a la ministra por ese hecho. Fue un estudiante y con unos compañeros muy importantes en el país, en la Universidad Nacional, fue abogado de la Universidad Nacional, vivió todo el tema igualmente de la época de Jorge Eliezer Gaitano, el bogotazo, y se fue para Cúcuta, su tierra natal, después a ejercer, fue abogado en ejercicio. Después fue nombrado notario y tuvo una carrera fue un hombre reconocido a nivel nacional y a nivel internacional en el tema de notariado, guarda grandes amigos, y tuvo amigos importantes como Enrique Parejo, como Vidal Perdomo, es decir, fue compañero de ellos, y de luego pues era un tiempo que era una época de gente muy importante después a nivel nacional, que salieron en esa época de esta universidad, este claustro importante de Colombia. Usted ocupa hoy en el Senado una curul que alguna vez ocuparon figuras relevantes del conservatismo norte santanderiano, como Lucio Pavón Núñez, Angelino Durán Quintero. ¿Qué recuerdo tiene de ellos? Yo logré conocer a los dos. Era muy joven, pero yo ya
me inmiscuía en la política, como le cuento, yo estaba pendiente de todos los temas, y desde luego cómo se va evolucionando el Estado, como antes Lucio Pavón podía ser concejal, senador y concejal en muchos municipios, y Lucio sí fue un hombre mucho más dedicado a la política, estuvo mucho más tiempo, desde luego fue compañero de Álvaro Gómez, con mucho reconocimiento de Laureano. Después fueron grandes contendores políticos. Laureano lo combatió muy fuerte por algunas actitudes internas dentro del partido. Fue amigo igualmente de Álvaro Gómez, pero se apartó. Desde luego no se puede desconocer que fue un hombre que estuvo en la Academia de Historia, que escribió mucho, y desde luego era de buen trato. Él era un hombre de buen trato cuando llegaba al norte de Santander. Argelino era un ingeniero. Argelino era un hombre que llegó a la política, un hombre de muy buenas maneras, un hombre muy decente, un hombre muy honesto. Tenía un equipo muy importante en el norte de Santander de profesionales jóvenes, sobre todo en la provincia de Ocaña, de gente intelectual, de un grupo de intelectuales. Me acuerdo yo que le decían a este grupo el grupo Contadora, porque eran intelectuales, y vino, ¿te acuerdas?, esa convención de Contadora a nivel latino y a nivel mundial, y entonces ellos opinaban, y entonces le decían que eran como una cosa muy cerrada. De tal manera que él hizo también su carrera, pero también tuvo un tránsito como se podía en ese tiempo. Hizo tránsito al Ministerio de Transporte, fue embajador, como también lo fue Lucio Pavón, también estuvo en estas lides de los ministerios y de las embajadas, pero fueron dos políticos diferentes, pero en una época muy parecida, mucho más, con mucho tiempo anterior Lucio Pavón, y llegó ya posterior Argelino. La vida política argelina no marcó tanto en el norte de Santander, tal vez se hizo más importante a nivel nacional, pero sí los logré conocer. ¿Fue usted émulo, seguidor de Álvaro Gómez? Sí, mi familia y la tendencia nuestra ha sido más al pensamiento, hacia la filosofía. Por eso yo creo que hoy más que nunca se hace presente los temas del acuerdo sobre lo fundamental de Álvaro Gómez. Yo creo que el gobierno no ha utilizado, y lo recomiendo hoy públicamente al gobierno, los textos de Álvaro Gómez sobre los acuerdos sobre lo fundamental. Y eso le ayudaría sobre muchas luces a estos acuerdos que se están haciendo con las FARC y desde luego que tendrán que venir con el ELN y bueno, hoy me preocupa que está creciendo mucho el EPL. El acuerdo sobre lo fundamental, sí, seguramente mucho tendrá que ver, o mucho tendrían que ver esos acuerdos que son reflexiones del doctor Álvaro Gómez después de un dolorosísimo episodio del secuestro. Usted vivió una situación similar. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya vamos a hablar sobre ese tema. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión,
El Congreso elige algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. De nuevo en Congreso y Sociedad con el senador Juan Manuel Corzo. Un episodio doloroso que seguramente lo marcó en su vida, el del secuestro. Usted fue víctima del secuestro y vivió durante 17 años en las montañas con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Cómo recuerda ese episodio y cuáles son las reflexiones posteriores que le ha dejado, muy útiles seguramente frente al proceso de paz que estamos viviendo? Secuestro fue el recordado secuestro del avión de Avianca. Aterrizamos en una pista de Simití y nos condujeron hacia a la serranía San Lucas y duramos 16 meses allá, desde luego con otro grupo de colombianos y colombianas que estuvimos en el secuestro, nos dividieron. A mí me sirvió realmente para conocer la belleza de la naturaleza colombiana. Vuelvo y repito, yo he sido un hombre andariego, he sido un hombre que siempre le veo el lado positivo. Mi mamá en su inmenso dolor me escribió una carta muy linda, donde decía que viera a Dios en la naturaleza y eso me ayudó a amortiguar mucho, porque me volví un hombre devoto, desde luego, o más devoto de lo que familiarmente era, pero tuve la oportunidad de hacer muchísima reflexión. Yo antes del secuestro hacía yoga, entre otras hablábamos ahorita de los expresidentes y gente del norte de Santander. Virgilio Barco tiene una sobrina, Adriana, que vivió en la India y venía a Bogotá y hacíamos yoga con ella, una mujer fabulosa, extraordinaria. De tal manera que allá hice mucho más meditación, porque allá el día se nos acababa a las 6, 7 de la noche, nos levantamos a las 4 de la mañana o me levantaba y hacía un tiempo de interiorización. Me llegó un libro fabuloso que lo recomiendo, el libro de Víctor Frank, que vivió en la barbaridad de la Segunda Guerra Mundial y desde luego formó una escuela que se llama la logoterapia, que creo que fue en Viena, y pues también me ayudaba mucho. Y de la otra parte me volví como el enfermero del grupo, de tal manera que yo tenía el vademecum, guardaba medicina, estaba atento a ellos, cogí puntos, yo era el que inyectaba y les daba ánimo realmente porque el secuestro genera daños emocionales y daños de depresión y otras cosas. ¿Lo aprendió allí o ya tenía esas prácticas? Yo he sido muy acucioso a muchos temas y habilidad manual, y en ese tema pues había tenido la oportunidad de aprenderle a mi señor padre, que también tenía esas habilidades de suplirse él solo, y aprendí a inyectar y aprendí otras cosas, y era observador cuando tomaban puntos o cuando me tomaron puntos. Y siempre que algo médico yo estoy muy atento de cómo hacen los procedimientos y me sirvió ese tema. Me mandaron Xanax para poder dormir, yo perdí el hábito del sueño, por eso me enfermé sobre todo el tiempo de la presidencia, cuando hubo tantos ataques durante mi presidencia, y ese hábito de sueño terminó causándome algunos daños. Ese Xanax no me lo tomaba, pero sí los guardé por si acaso y creí que a alguien le iba a pasar sobre temas emocionales, los podía conducir a un tema de depresivos, y desde luego que ese Xanax sirvió para salvarle la vida a varias gente. ¿Tuvo oportunidad de dialogar con algunos jefes guerrilleros? Tuve, pero cuando salí, que hice la gestión para lograr que salieran las personas que quedaban, que eran alrededor de 3, pero allá nos visitaba un hombre que le decían el Gallero, que era un hombre importante dentro de la organización, y después sí conocí a algunos de ellos del COSE en Costa Rica, en un encuentro que hubo. Yo fui a hacer la labor humanitaria y desde luego me acuerdo, iba también pues gente del gobierno, yo iba con las facultades del gobierno para hacer esa función, y bueno, los conocí y realmente conozco bastante sobre el tema de la guerra colombiana, la visión que tiene la guerrilla hacia adentro. Por eso a veces nos impacta tanto cuando ellos salen con
semejantes cosas, y es que ellos de verdad ven el mundo de diferente manera, haberse abstraído del mundo y ver al mundo como si fuese los que están afuera, o el sistema en general. Confunden a la presidencia con el Congreso, con lo judicial, todos somos un todo, y consideran que todo el mundo en Colombia puede tener muchos vicios de la personalidad, pero desde luego ellos caminan también por fuera de la ley. Ellos no reconocían en ese tiempo el tema constitucional. Por eso el tema de las FARC, uno de los temas principales es que reconozcan la Constitución y la ley, pero eso tiene que quedar escrito en los acuerdos. Yo tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la República y le pedí, aunque coincidencialmente lo anunciaron que lo iban a reconocer, pero yo creo que dentro de los acuerdos de paz, dentro de las cosas que tienen que quedar plasmadas casi en el inicio de los acuerdos, es el reconocimiento de las FARC sobre el tema de la Constitución, la ley, que eso representa la institucionalidad. ¿Y es optimista o pesimista frente al proceso de paz que se inicia ya en sus diálogos exploratorios con el Ejército de Liberación Nacional? Yo soy optimista, yo creo que el país tiene que conducirse hacia la paz. Yo estoy de acuerdo con el tema de paz. Desde luego la forma es la que se discute, las generosidades de pronto en que haya equilibrio entre uno y otro, entre el gobierno y las FARC, puede causar problemas si no hay un buen equilibrio en eso. Las FARC tienen que entender eso, y con lo del ELN yo creo que hay que explorar y seguir explorando desde luego con ellos. Ellos tienen un equipo, unos viven en París, otros viven en Venezuela y otros viven aquí en Colombia, de tal manera que eso hay que explorarlo y hay que seguir trabajando por la paz de Colombia. Yo creo que el país se desarrollaría muchísimo, pero hay un enemigo que es mucho más grande que la guerrilla hoy en Colombia, que hay que combatirlo con todo el pundonor y con toda la firmeza. El gran enemigo de Colombia es la corrupción tan grande. El país se ha extendido en corrupción como nunca antes, y la influencia también de la causa del crecimiento del narcotráfico y de la droga son dos cosas que el gobierno o el próximo gobierno tienen que enfrentar con mucha firmeza y mucha fortaleza. Su departamento particularmente, el norte de Santander y Cúcuta en particular, están viviendo con mucho rigor y han vivido el fenómeno de la corrupción y también ahora el del narcotráfico. Tenemos esos dos flagelos, fuera de que tenemos, es una ciudad que es hermanada con Venezuela y tenemos 8 meses, 10 meses con la frontera cerrada. Eso ha causado el daño inmenso, pero paralelamente a eso, en el Catatumbo se ha crecido de 2.000 a 10.000, 12.000 hectáreas, no sé cuántas hectáreas de coca, y entonces no solamente es la exportación y el advenimiento de gente, de grupos también mexicanos y otra gente de delincuencias que manejan esas mafias, sino que también se opera el microtráfico, y en una ciudad con desempleo, con familias desesperadas, pues acuden a los jóvenes que son los posibles clientes de ellos, y el consumo en Cúcuta ha subido, y ha subido de igual manera la delincuencia en Cúcuta. De tal manera que ahí son temas particulares en cada departamento y en cada sitio de Colombia que tenemos que mirar. Y el departamento ha venido viviendo un tema de corrupción de hace 8 y 12 años terrible. Lo hemos combatido, pero esta gente se hace como el camaleón, se van mimetizando con las entidades, tienen el dinero para comprar y corromper igualmente. Las autoridades pasan por encima de la ley y de la Constitución, y esa pelea sí que ha sido costosa para mí. Desde luego los tengo enemigos y me precio de tenerlos de enemigo, porque no tengo nada grato para ser amigo con esa corrupción que ha habido en Colombia de los últimos, sobre todo los últimos gobernadores del departamento. Juan Manuel Corzo, 55 años al servicio del país, de su partido, el conservador y de la democracia. Vamos aquí en Congreso y Sociedad a unos mensajes institucionales y ya regresamos para nuestro segmento final. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas?
cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras. El Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Retornamos a Congreso y Sociedad con el senador Juan Manuel Corzo en este diálogo amable y coloquial. Senador Corzo, su balance legislativo, haber logrado sepultar el UPAC que tanto daño le causó a los colombianos, es uno de esos logros. Cuéntenos. La gente a veces se le olvida las cosas y nos volvemos inmediatistas para los momentos, pero realmente uno tiene responsabilidades públicas. Y yo soy un hombre público comprometido totalmente con muchas responsabilidades y en el tema económico también. Precisamente previo al secuestro logramos hacer los debates y el día que me secuestraron, ese día tenía el segundo debate sobre el UPAC. Pero demostré cómo las corporaciones y los bancos estaban haciendo anatocismo. Para explicarle a la gente qué es el anatocismo es el cobro de intereses sobre intereses, o sea que cobraban capital, sobre el capital cobraban intereses y sobre los capital intereses volvían a cobrar intereses. Entonces había un momento muy difícil en Colombia con una crisis financiera que no tenía explicación, desde luego que era el tema de las cooperativas que se metieron al sector financiero, pero la gente venía perdiendo su vivienda. Y la gente estaba desde luego inalcanzable. Ustedes decían que pagaba en 15 años y no lograba pagar en 15, iban 20, 25 y usted la deuda se le iba creciendo y debía más plata. Entonces me puse a estudiar con un gran amigo y encontramos realmente el defecto que tenía esto o el aprovechamiento que había hecho las entidades. De ahí lograron muchas personas demandar las entidades financieras y ganar demandas y recuperar además su vivienda. Estoy hablando de alrededor de 450.000 viviendas de la época, de hace mucho tiempo. No me vanaglorio por eso ni porque hoy me reconozcan, sino que es mi obligación defender el pueblo colombiano en muchos de los temas. Y en otros temas que lo he defendido, tal vez en silencio, pero hoy son leyes de la República. La protección del medio ambiente, los páramos como fuente de agua y de vida, son otras de sus preocupaciones aquí visibles en el Congreso. Se inició en el Código Minero el primer artículo, no me acuerdo si era el 43 o el 34 del Código Minero, para que no hubiese licencias para intervenir los páramos. La gente todavía no hablaba de páramos, pero ahí estuvo el senador porque sabíamos y nosotros tenemos un problema del páramo de Santurbán, que en la parte de Santander del Sur, desde luego histórico porque vienen haciendo minería aurífera,
pero era más tradicional. Hoy después empezaron a hacer minería de otra escala, que desde luego rompe la cadena subterránea de aguas y etcétera, pero lo que hice rápidamente fue proteger el páramo Santurbán del norte de Santander, y lo logramos salvar con la corporación autónoma. Eso produjo desde luego el premio Ballenas para el norte de Santander por la protección del páramo Santurbán. El exgobernador y actual gobernador trató de dar licencias para explotar oro en la zona de Arboledas, y me atravesé a eso también, porque querían desde luego hacer esas prácticas auríferas en el páramo y no los dejamos. Bueno, en el tema de la protección de los ríos, yo soy un hombre completamente ambientalista de naturaleza. Yo llevo eso en la sangre, en la protección de ríos, de bosques, de tala. He venido hablando de la tala de bosques en el Amazonas, en el Catatumbo. Para mí ha sido un problema gravísimo. Soy protector de los indígenas Barí, el Catatumbo, voy donde ellos, los visito. Estoy pendiente de que no le corran, por decirle así, de la reserva indígena La Cerca. Se han inventado hasta quemar selva a los indígenas. El río Catatumbo por la coca ha contaminado las aguas, y nosotros dañamos la cosmovisión de nuestros indígenas, porque ellos todavía pescan y cazan como al modo antiguo, y tienen una cosmovisión sobre los muertos diferente. Ellos no conocían el tema del cristianismo, ellos pensaban diferente sobre todos estos temas. Es una cultura riquísima, como son todas las culturas indígenas, que a veces nosotros, los blancos, por decir así, los mestizos, pasamos por encima. Y este negocio de la coca atraviesa en este momento del mundo, con el calentamiento global, la contaminación de agua, estos fenómenos como el del Niño, tener que ver ríos tan grandes y tan bonitos como el Catatumbo, selvas tan lindas, verlas destruidas por el interés de la plata, por el interés de la corrupción y el tema de la coca. ¿También ha sido usted impulsor de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial? También lo fui. Creo que hay que fortalecer los territorios. Hablamos de descentralización, pero realmente el Estado central ha ido centralizando muchísimas funciones y mucho sobre la riqueza. Claro que hay también mucha falta de control a los entes territoriales, sobre todo al tema de gobernaciones, sobre el tema de la corrupción. De tal manera que los atrasos de Colombia se han venido dando frente a otros países en gran grado por el tema de la corrupción en las regiones. Cuando el tema de las regalías, que las modificamos y la cambiamos constitucionalmente y legalmente, con un hecho cierto, que el subsuelo le pertenece a la nación, y desde luego la nación recobra eso y la reparte con unos OCAT, pero los OCAT son burlados por los gobernadores y terminan no discrecionalmente sino arbitrariamente invirtiendo la plata, y terminan haciendo obras que realmente no se ven, que hayan desarrollado las regiones, y ahí la nación, el país ha perdido oportunidad de desarrollo, y segundo, desde luego enriquecimiento ilícito de mucha gente corrupta, y desde luego también la falta de crecimiento de nuestra población hacia una vía de desarrollo. Finalmente, Venezuela es un punto de referencia necesario en la vida de frontera. Este fracaso del gobierno de Maduro, ¿cómo repercute en la vida del norte de Santander y particularmente de la capital de Cúcuta? Hay dos personajes que son grandiosos del siglo pasado. Para mí son las dos personas más importantes. Desde luego que hay otros también muy importantes, pero hubo dos mandatarios, uno espiritual y otro real. Para mí el tema de Juan Pablo II y Gorbachov le dejaron un mensaje muy grande al mundo al derribar el muro de Berlín y entender que el libre cambio y el intercambio entre países es necesario. Hay que tomar medidas y se necesita de la inteligencia de los gobernantes para poder regular el diferencial cambiario entre uno y otro país, porque si el peso está muy alto y el bolívar muy bajo, pues desde luego desde ahí se cruzan negocios para un lado y para otro. Europa lo logró desde luego con la Comunidad Europea. Ese ejemplo puede servir a modo particular y específico en ciertas zonas
en Latinoamérica, no lo han querido practicar. Pero Venezuela se vino, vuelvo y repito, con una política vieja de planeación y de cerrar, y superada en el siglo pasado, vuelvo y repito, por dos grandes personajes. Pero no solamente se cierra, sino que se vuelve agresivo con la institucionalidad, cambia la institucionalidad. Es lógico, Venezuela venía de una corrupción muy grande, tanto de adecos como de copellanos, y eso produjo que llegasen a eso, y eso ha ocurrido eso. Por eso hay que llamar la atención en el proceso de paz colombiano, porque el tema del miedo no es que se rompa solamente la institucionalidad, el tema es la seguridad que tengan los colombianos sobre hacia qué camino debemos seguir. Si llegan gente de izquierda, tienen que entender que vivimos en una democracia, no en autoritarismo, ni igualmente en estados monárquicos, ni vivimos tampoco en absolutismo. Nosotros tenemos un régimen muy claro, un régimen presidencialista, bajo una constitución y bajo unas leyes que nos deben orientar. No puede ser que la gente se distraiga por momentos o por noticias, porque a veces se confunde la gente, pero lo que hay que tener es firmeza sobre la institucionalidad. Por eso el Partido Conservador hemos tratado de llevarlo al centro, no a la oposición permanente, porque la oposición permanente también desestabiliza, y hay que buscar una seguridad sobre el Estado, porque al fin y al cabo los guerrilleros también son hermanos colombianos y hay que integrarlos al sistema, hay que subirlos al sistema, y hay que hacerlo tarde o temprano, porque el país tiene que tener todos los elementos para desarrollarse. Colombia es de las repúblicas o de los países en Latinoamérica y en el mundo que puede tener mejor proyección, y lo digo con conocimiento de causa. Yo soy miembro de la UIP y no lo digo por vanidad, de la Unión Interparlamentaria y de la OMC, nombrado por la UIP, no por Colombia, por la UIP en la Asamblea General, y soy miembro de la OMC. Y desde allá se ve el mundo diferente. Y en esa carrera de 20 años, pues desde luego tengo una experiencia internacional. Por eso yo también le digo al presidente, y se lo he dicho, el Partido Conservador vela porque tienen que defender a Colombia en La Haya, frente al caso Nicaragua. Porque los estatutos de La Haya establecen que el país que no se defienda, el país contrario puede pedir que se le falle en contra. O sea, hay que escuchar a los raizales de San Andrés, de Providencia, por una razón, porque estamos hablando de los derechos humanos también de los raizales. Y eso no lo han tomado en cuenta. No han tomado en cuenta igualmente todo lo que corresponde al mínimo vital de ellos, de la pesca. ¿Cómo vamos a dejar un solo islote sin mar? Eso es imposible. ¿De qué van a comer? ¿A qué costo van a comer? ¿Van a estar destinados a qué? De tal manera que hay argumentos muy fuertes sobre los derechos humanos que no son cosas, y el mínimo vital que no son cosas colombianas, son cosas reconocidas por la UNESCO y por la ONU. Tenemos argumentos fuertes. Y otro tema es a nivel internacional defender el país. Hay que hacer lobby. Yo creo que eso fue lo que le faltó a los abogados de Colombia. Son temas que el Partido Conservador le ha dicho al presidente, nosotros nos vamos a colocar en el centro, vamos a ayudar en el tema de la paz, vamos a ayudar en el tema internacional, pero tenemos un criterio diferente, vamos a tener temas en la economía. Por ejemplo, no consideramos que se le pueda gravar el IVA a la población colombiana, porque ahí van a caer muchos pobres y la situación está muy difícil. No es Colombia, es todo el mundo. París y Francia están en terrible situación. Países de Europa están en terrible situación, ni qué digamos del norte de África y los africanos, o igualmente los árabes. Parece que hayan una gente, los jeques muy ricos y otra gente muy pobre, y sin contar lo que están viviendo los países balcánicos que están en muy mala situación también. Una visión muy moderna sobre el Estado y la sociedad contemporánea con el senador Juan Manuel Corzo. Tendríamos muchísimas horas para hablar, es una persona dialéctica, estudiosa, con profundos conocimientos sobre la sociedad, y seguramente lo vamos a tener en este espacio en una próxima oportunidad. A ustedes, amables televidentes, muchas gracias por estar acompañándonos. Los esperamos aquí en Congreso de Sociedad en una próxima oportunidad.